Lección bien bella para todos ustedes, lección número 8, titulada Perspectivas Bíblicas del Suicidio. Perspectivas Bíblicas del Suicidio. Alabado el nombre del Señor. Un saludo de parte nuestra, los hermanos, amén, que siempre siguen nuestros estudios cariñosamente en el nombre de Cristo Jesús. El tema, Perspectivas Bíblicas del Suicidio, un tema muy importante que tenemos que prestar atención primero para conocer cuáles son las características del suicidio, la problemática del suicidio, hasta qué niveles se ha extendido en la actualidad y más en este tiempo de crisis en la cual estamos atravesando, y qué podemos hacer nosotros como iglesia y como creyente ante esta problemática tan crucial como es el suicidio. Amén. El suicidio es uno de los problemas de salud a nivel mundial, de tal forma que la Organización Mundial de la Salud reporta que cada año aproximadamente 800,000 personas se quitan la vida a través del suicidio, lo que representa aproximadamente una persona cada 40 segundos. En Estados Unidos, el suicidio ha venido incrementándose a medida que pasa el tiempo. Por ejemplo, en el año 2009, el número total de muertes por suicidio en Estados Unidos era casi 37,000 personas. Más luego, en el 2016, según las estadísticas, aumentó el suicidio a 45,000 personas mayores de 10 años en adelante. Por lo tanto, el suicidio puede producir a cualquier edad. El suicidio es la séptima causa principal de muerte entre los hombres y la sexta causa principal de muerte entre las mujeres, y a nivel nacional, a nivel mundial, es la 10ª causa de muerte a nivel mundial. Pero, sin embargo, en las edades de 15 a 24 años de edad, el suicidio representa la 3ª causa de muerte. Cada suicidio es una tragedia que afecta a familias, comunidades y países enteros. Tiene un efecto duradero para los parientes de las personas que se suicidan. Además, el costo de vida humana, el suicidio representa un costo elevadísimo económicamente hablando. Solamente en Estados Unidos, el costo del suicidio se eleva por encima de los 33 billones de dólares anualmente. A pesar de estos datos negativos y estas estadísticas alarmantes que le hemos mencionado, nuestra cultura, inclinada a lo místico, a lo tenebroso, a la muerte, no mira la muerte con respecto como un enemigo que debe ser vencido, sino que se siente atraída hacia la muerte, especialmente la juventud, en una actitud trágica, tal vez romántica, como se presenta en la obra de William Shakespeare, amén, de Romeo y Julieta, lo cual nosotros observamos con profunda preocupación. Es claro que nuestra actitud hacia la vida va a depender en gran parte de la concepción, amén, que nosotros tengamos de la palabra del Señor y tengamos acerca del Señor, de cuáles son nuestros propósitos en esta vida, cuál es nuestra fe, nuestra confianza en Dios, y sobre todo también el concepto que nosotros podamos tener acerca de lo que es la muerte. En este caso, ¿acaso es la muerte el fin de todo? ¿Qué dice la Biblia del suicidio? ¿Es acaso el suicidio una opción cristiana? Por supuesto que no lo es. Pero ¿qué pasa con las personas que terminan quitándose la vida? ¿Cuál sería la suerte de estas personas? ¿Qué declara la palabra del Señor al respecto de estas personas que se quitan la vida? El estudio de hoy vamos a dividirlo en 3 secciones. La primera sección vamos a hablar las bases teóricas y conceptuales en general, o sea, información general acerca del suicidio. En la segunda sección vamos a presentar los enfoques bíblicos y teológicos acerca del suicidio. Y en la tercera sección, muy especial, en caso de que nosotros tengamos que lidiar con una persona con tendencia suicida, amén, ¿cuáles serían las cosas que tenemos que hacer, qué decir o qué no podemos decirle, amén, a esas personas, o cómo brindarle
auxilio lo más efectivamente posible. Los orígenes del suicidio, ¿cuáles son? La palabra suicidio fue traducida por primera vez en el siglo XVII por Sir Thomas Browne, médico, filósofo de Religio Medici, es decir, una obra literaria que escribió en el 1642. Deriva de la palabra latín sui, que significa uno mismo, y caedere, que significa matar, con el objetivo de reflejar, amén, la distinción clara entre homicidio de uno mismo o muerte autoinfligida y el asesinato de otra persona. No obstante, la palabra suicidio se incorporó al castellano ya en el 1772 en la obra La falsa filosofía y el ateísmo, escrita por Fray Fernando de Ceballos. Desde entonces, la palabra suicidio ha tomado revuelo y se ha popularizado en nuestro día de tal forma que ya es un término común. Anteriormente a estas épocas y fechas que le he mencionado, amén, solamente se conocía como la muerte de uno mismo, amén, y por lo tanto era prácticamente igual que el homicidio y vino a diferenciarse ya a partir del siglo XVIII. ¿Cuáles son los términos básicos que tenemos que dominar en este tema del suicidio? Primeramente, tiene que definir lo que es suicidio, porque muchas veces nos preguntamos, estas personas que fueron al martirio cristiano, ¿se considera el martirio cristiano como un suicidio? Amén. ¿Se considera la muerte de Cristo como un suicidio? Amén. Por supuesto que no se trata en absoluto de suicidio. ¿Se considera la muerte de Sansón como un suicidio? Por supuesto que esta muerte heroica de este gran héroe de la fe llamado Sansón, amén, que inmoló su vida, amén, por amor de su pueblo y siguiendo también la directriz del Espíritu Santo, no se puede catalogar como un suicidio, porque vamos a partir del concepto claro de lo que es suicidio. Amén. Jurídicamente se denomina suicidio o obsesión. La palabra oxiso significa, obsesión es muerte. Y muchas veces en términos legales no se dice el muerto. Cuando usted escribe un documento legal no dice el muerto, sino el obsiso. O sea, la persona fallecida, el obsiso, el hoy obsiso fulano de tal, amén, o sea, la persona que ha fallecido. Y por lo tanto, el término autoobsesión es el acto del hombre que voluntariamente se quita la vida a sí mismo. Es decir, la acción de quitarse la vida por un acto voluntario y violento. Hay dos características. El acto es voluntario, pero generalmente es un acto violento, es una muerte autoinfligida. Es decir, es claro, en más resumen, suicidio es la muerte autoinfligida de uno mismo. El segundo término, amenaza de suicidio, y la amenaza de suicidio es una acción interpersonal porque la comunicamos a otra persona. Puede ser verbal o no verbal, puede ser escrita. La amenaza de suicidio puede ser de muchas formas, sin que implique directamente una autolesión, porque la amenaza de suicidio es la comunicación de la persona de que va a intentar contra su propia vida en el futuro. No tiene que haber, por ejemplo, lesiones para hacer una amenaza de suicidio. Hay tres tipos de amenaza de suicidio. Amén. Una amenaza de suicidio de bajo riesgo, cuando nosotros, por ejemplo, detectamos por las circunstancias que no hay una intención suicida con claridad. Hay amenaza de suicidio con riesgo moderado, cuando no se define si existe o no intención suicida, y hay una amenaza suicida alta, elevada, cuando nosotros vemos algún grado de intención suicida de que la persona efectivamente se va a quitar la vida. Aparte de la amenaza de suicidio, muchas veces esta amenaza de suicidio va acompañada de un plan de suicidio. Es el método o formulación sistemática de un programa de acción propuesto para realizar el acto destructivo de uno mismo.
Y este acto destructivo o esta autolección de quitarse la vida también puede ser de tres tipos de acuerdo a riesgo. Si el riesgo, amén, no hay intención suicida, el riesgo se va, por lo tanto, a ver que es un riesgo bajo. Si no tenemos noción de cuál es el grado de riesgo que tiene, el riesgo es moderado. Y si hay intención suicida, un plan definido, entonces el riesgo, por supuesto, que es sumamente alto. Un plan suicida, amén, de riesgo alto es cuando usted le pregunta a la persona cómo pretende realizar esa acción. Y la persona le dice, por ejemplo, con un arma de fuego me voy a disparar. Amén. ¿Tiene usted un arma? No, no la tengo, pero amén, pero fulano tiene una y se la voy a pedir prestada. Entonces ya usted sabe que el riesgo no es tan alto, pero si tiene el arma de fuego, el riesgo es alto. Y si le pregunta, ¿está cargada? Y el arma está cargada, entonces lógicamente que el riesgo es alto porque tiene los medios para cometer la acción y hay un plan definido para cometer el suicidio. Y ese es el plan suicida. Cuando hablamos de autolección, por otra parte, autolección son heridas que uno mismo se provoca con la finalidad de hacerse daño a sí mismo o posiblemente de quitarse la vida a sí mismo. Y cuando se habla de autoinfligida, son las lecciones, las heridas, incluso hasta la muerte que uno mismo se provoca. Y por lo tanto, cuando estamos hablando del suicidio consumado, por lo tanto, es la muerte autoinfligida. Cuando uno mismo se quita la vida a través de una lección que puede ser provocada por armas blancas, amén, por armas de fuego, por armas punzantes, por lanzamiento de edificio, de puente, por envenenamiento, por asfixia, por ahorcamiento, etcétera, etcétera, que hay una intención clara de que esa acción era con el propósito de quitarse la vida y por lo tanto ha consumado esa acción. Esto es entonces lo que llamamos un suicidio consumado. Hay tres actos suicidas que son sancionados por la ley y que tienen graves consecuencias jurídicas. El primero es el intento de suicidio. De suicidio. Esa es la misma persona que el autor, la persona que intentó quitarse la vida. La conducta potencialmente autolesiva con resultado o no fatal, amén, para la que existen pruebas claras de que la persona tiene intención de quitarse la vida, de matarse. La mayoría de las legislaciones del mundo no la penalizan con el cancelamiento, ningún tipo de cárcel. No obstante, el intento de suicidio tiene graves implicaciones jurídicas, como la privación de la pérdida de su autonomía, de su libertad. Amén. Porque puede ser recluido en un centro de salud mental, porque lógicamente esa persona representa un daño para sí mismo. Y el 50% de las personas, amén, que intentan suicidarse tienen problemas de salud mental y por lo tanto necesitan una evaluación mental y posiblemente ser recluido en un centro de salud mental. ¿Qué otras consecuencias puede tener para esa persona? Si es padre, si es madre, puede lógicamente perder la custodia de sus hijos porque no solamente representa un daño grave para sí mismo, sino también para los hijos menores que están bajo su cuidado y por lo tanto no puede estar a cargo de esos hijos menores y son puestos a tutela de otro pariente que pueda hacerse cargo del mismo. Esto es por lo menos la persona suicida que intentó suicidarse y que no logró su objetivo con resultados fatales. Amén. Tal vez llegó a un centro médico para recibir ayuda, pero esa persona tiene esa consecuencia. En la antigüedad, como veremos, amén, era mucho más grave y casi todas las legislaciones del mundo penalizaban aún el intento de suicidio y también el mismo suicidio. Amén, estaba penalizado por la ley. Otra cosa que la ley castiga actualmente es la inducción al suicidio. Es decir, el acto de inducir, instigar, convencer a una persona para cometer suicidio.
Esto lógicamente está penalizado con penas mínimas de 4 a 8 años de reclusión. La cooperación al suicidio es la segunda, el acto, por ejemplo, penalizado por las leyes, y la cooperación es ayudar o prestar auxilio a una persona que ha tomado la decisión de quitarse la vida y usted le ayuda para que lleve a cabo esa acción suicida, que también es gravemente penalizada por la ley. Prestarle auxilio, cooperación a cualquier persona que intentase quitarse la vida. Como hemos visto, el suicidio tal vez ha estado presente en todas las etapas de la historia de la humanidad. Sin embargo, la reacción de la humanidad hacia el suicidio no siempre ha sido la misma. El suicidio es un fenómeno universal que ha estado presente en todas las épocas de nuestra historia. Amén. La actitud al suicidio ha cambiado de acuerdo a valores religiosos, filosóficos, intelectuales, a las características de la época, de la sociedad, de la cultura. Ha ido variando las actitudes que el ser humano presenta o que también las leyes presentan hacia el suicidio. Si comenzamos a analizar, nos iremos a la Grecia clásica en general, donde el suicidio era perseguido y el cadáver de los suicidas era considerado como indigno y no podía ser enterrado en los cementerios. Amén. Con la expansión de las escuelas filosóficas y con el surgimiento de la filosofía de los estoicos, la muerte voluntaria cambia y ahora es vista como una problemática de la libertad del ser humano. Por esto, filósofos como Séneca, Sófocles y aún Sócrates, amén, se mostraban partidarios del suicidio, y Sócrates mismo, amén, terminó suicidándose, mostrando, amén, su actitud hacia el suicidio. Otros filósofos como Pitágoras, Platón y Aristóteles se pronunciaron enérgicamente en contra del suicidio, afirmando que esta era una acción cobarde que solamente estaba en las manos de los dioses y no en las manos de los seres humanos. De Grecia pasamos a Roma, donde el suicidio se denomina mortis voluntaris, o sea, muerte voluntaria. El suicidio no solo fue aceptado, sino que muchas veces en Roma llegaba a recomendarse el suicidio. Se instituyeron incluso tribunales, amén, que eran competentes para escuchar las peticiones de las personas que deseaban suicidarse. Si una persona deseaba suicidarse, acudía a un tribunal pidiendo la autorización para cometer el suicidio. Incluso en Roma habían lugares destinados para cometer el acto suicidio. No obstante, la persona que llegaba a no obstante, aún con el permiso, se le negaba sepultura a las personas que se suicidaban, amén, y aquellos que se suicidaban sin una orden, amén, correspondiente, sus bienes, su testamento primeramente era destruido, y todos sus bienes, amén, eran confiscados como un castigo por haber hecho una acción eminentemente ilegal. El primer gran cambio en la historia de la humanidad con respecto al suicidio ocurre con la llegada y el crecimiento del cristianismo, y sobre todo en una época después que la iglesia, amén, después la iglesia se entroniza en el Imperio Romano, amén, y que surgen algunos fanáticos religiosos, por así decirlo, personas que añoraban a aquellos mártires cristianos y que ellos también deseaban morir como mártires cristianos, y muchos de ellos llegaron incluso a quitarse la vida. Amén. Y se levantó una gran ola de suicidio por el siglo V de la era cristiana, por lo cual la iglesia tuvo que castigar drásticamente lo que fue el suicidio y parar esta ola de suicidio que se había levantado. Le llamó hereje a las personas que suicidaban, y a partir de esa fecha la iglesia toma una actitud determinante en contra del suicidio, que permaneció durante toda la Edad Media, aún la Edad Moderna, y aún permanece en la actualidad la posición que la iglesia ha asumido con respecto al suicidio.
Pero ¿qué provoca el suicidio? Una crisis, lógicamente. El suicidio o el comportamiento suicida no es una experiencia aislada. No es que una persona se levanta y decide suicidarse o que está bien alegre y decide suicidarse. No es una experiencia aislada. La mayoría de nosotros esperamos no tener jamás que enfrentarnos a una situación de una persona que intente suicidarse, pero no podemos evitar tener que hacerlo tal vez en algún momento de nuestras vidas o en algún momento de nuestro ministerio. En el ministerio veremos a cierto número de personas que tienen pensamiento suicida y otros que han hecho planes de quitarse la vida. Muchas veces nosotros que no tenemos un entrenamiento o que no tenemos mucho conocimiento sobre el tema del suicidio, tal vez no vamos a poner oído o tal vez no le prestamos atención a estas personas que dan señales o dan evidencia del acto suicida. Pero creemos que el curso, esta clase, amén, este estudio que estamos brindando es para nosotros profundizar aún más acerca de esta problemática de lo que es el suicidio y también de capacitarnos para brindarle ayuda a las personas que están en crisis de suicidio o que están en una crisis emocional que lo puede conducir a ese suicidio. ¿Qué hacer si nos toca responder tal vez a una llamada telefónica o tal vez conversar con una persona que en estado de crisis, amén, que desea quitarse la vida? ¿Cómo saber si estamos capacitados para ayudarle? Si somos la persona apropiada para ayudarle. Lógicamente, si Dios lo ha puesto en esa coyuntura, Dios entiende, amén, que usted tiene palabra de Él para comunicarle a esa persona y lo va a alentar a amar la vida, a aferrarse a la vida, a decirle que sí a la vida. Y vamos a ayudarle nosotros en esta noche, orientándolo qué podemos hacer o de qué forma nos podemos capacitar para auxiliar a esas personas que atraviesan en crisis de suicidio. Primero, debemos entender qué es el suicidio, cuál es su prevalencia, o sea, cuáles son las estadísticas que ya vimos de inicio, que es una estadística alarmante en todo el mundo y también en Estados Unidos, cuáles son las personas más vulnerables de cometer suicidio para nosotros ponerle mayor observación, cuáles son los factores de riesgo del suicidio y también cuáles son las causas más comunes del suicidio. Conociendo estos aspectos, lógicamente que ya nos estamos capacitando para auxiliar a esas personas que están en crisis, amén, y que tal vez ha pasado por su mente algún pensamiento suicida y Dios lo ha puesto a usted en su camino para hacer una obra maravillosa y una obra perfecta. ¿Cuál es la prevalencia del suicida? El suicidio es un acto de autodestrucción deliberada en el cual no existe probabilidad suficiente de que la persona viva. Es decir, la probabilidad de vida es incierta. Hay más de 45,000 personas en Estados Unidos que intentan cada año quitarse la vida. La tasa anual de suicidio supera a la del cáncer. La tasa de suicidio supera a de los accidentes automovilísticos. Amén. Y representa la causa número 10 de muerte en todo Estados Unidos. Y por lo tanto, tenemos que nosotros como creyentes y como iglesia estar preparados ante esta problemática tan seria que lamentablemente, amén, el 10 al 20% de las personas que intentan suicidarse, amén, terminan logrando su propósito. Recuerde que es la 7ª causa de muerte en los hombres, la 6ª causa de muerte en las mujeres. Y recuerde también que es la 3ª causa de muerte entre los jóvenes y adolescentes, amén, de 15 a 24 años de edad. Y por esta razón, nosotros tenemos que estar orando y sobre todo poniendo mucha atención, mucha formación a la juventud cristiana, amén, que es la más vulnerable, y a las personas de la tercera edad que están en nuestra iglesia, que también son más vulnerables. Alabado el nombre del Señor.
Y ahí entramos en el tema. ¿Cuáles son las personas más vulnerables? Según estudios que se han realizado, el hombre comete más suicidios que las mujeres. Amén. En una proporción de 5-1. Amén. ¿Por qué? Aunque los intentos de suicidio son más comunes en las mujeres que en los hombres, en la misma proporción de 5-1, sin embargo, los hombres logran más el propósito y terminan suicidándose en la proporción de 5-1. ¿Por qué razón? Porque los hombres escogen métodos violentos para el suicidio, como dispararse. Amén. Y por lo cual las mujeres eligen métodos menos violentos para el suicidio, como por ejemplo tomar pastilla, envenenamiento, etcétera, etcétera. Entre los hombres, amén, son más vulnerables los hombres de 50 años en adelante. Amén, presentan más riesgo de suicidio y sobre todo, ya le dijimos, los adolescentes de 15 a 24 años, que lamentablemente es el índice más alto de suicidio que existe a nivel mundial. Por lo tanto, cuando hablamos de personas vulnerables, los hombres son más vulnerables que las mujeres. Aunque en las mujeres hay más intentos de suicidio, amén, los hombres terminan más suicidándose que las mujeres y son resultados casi siempre fatales de los hombres. Amén. Aparte de eso, hemos visto que los jóvenes de 15 a 24 años de edad, sin importar el sexo, también son vulnerables al suicidio, y también las personas de la tercera edad de 50 años en adelante también son vulnerables al suicidio. ¿Cuáles son las causas más comunes del suicidio? Y creo que preste atención en esta causa, porque muchas veces estamos desinformados y creemos, amén, que las personas que se suicidan simplemente es porque atraviesan alguna crisis momentánea. Y no es por alguna crisis momentánea. Hay un trasfondo en esas crisis que ellos están presentando, amén, y cuáles son las problemáticas inmediatas, amén, o cuál es la historia que esa persona que le lleva a cometer el acto de suicidio. El primer factor es trastorno bipolar. Segundo factor, o sea, mejor dicho, los factores mentales que representan el 50% de las causas de suicidio, como es el trastorno bipolar, trastorno del límite de la personalidad, la depresión, amén, el trastorno de estrés postraumático, la esquizofrenia. Estas causas mentales representan el 50% de todas las personas que se suicidan. Otras causas es el consumo de drogas, consumo de alcohol, que representa un 20 o 25% de casos de suicidio, historial de abuso sexual, de abuso físico y abuso emocional, también cuestión de la vida estresante que generan gran ansiedad, estrés, como problemas financieros, problemas de salud, cuestiones también de relaciones interpersonales, como es un rompimiento amoroso, un divorcio, y también la viudez, que casi siempre se presenta cuando ya se está en la tercera edad. Más del 50% de los suicidios, como hemos mencionado, se trata de trastornos depresivos o de personas con tratamiento psiquiátrico previo o con algún trastorno de la personalidad, como es el caso de la esquizofrenia. La ansiedad es otro trastorno asociado de manera relevante con el suicidio, de modo que la comorbidad de la ansiedad con la depresión, o sea, cuando una persona está deprimida y está ansiosa al mismo tiempo, que se llama comorbidad porque se presenta al mismo tiempo, es algo alarmante en ese momento. El abuso de drogas y alcohol, como le hemos mencionado, representa un índice de 20 a 25%. Las personas que intentan suicidarse con frecuencia están tratando de alejarse de una situación de vida que parece para ellos imposible de manejar, que tal vez se sienten completamente confundidos,
amén, su mente tal vez no encuentra una solución, están completamente agobiados y pretenden a través del suicidio encontrarle una situación, una salida a la situación estresante, agobiante por la cual están tratando de pasar. Por ejemplo, aquellas personas que tienen sufrimiento, amén, y que se niegan como es el caso del envejecimiento. El envejecimiento no es el problema, porque todos envejecemos. Es la actitud que algunas personas toman con respecto al envejecimiento. Y por eso se dice que la tercera edad, amén, representa un alto riesgo de suicidio. La muerte de un ser querido que puede producir una depresión, un estado de depresión. Amén. El consumo de droga y alcohol, que aunque la persona se manifiesta alegre, amén, siempre puede caer en un estado depresivo en ese momento que está bajo la influencia de droga y alcohol. Y bajo la influencia de droga y alcohol puede incluso llegar a quitarse la vida. Un trauma emocional también, amén, conlleva en este caso a personas jóvenes, amén, a quitarse la vida. Enfermedades físicas graves, dolor, desempleo, problemas financieros. Amén. Todas estas son causas de suicidio. Ahora, muchos de los que comentan intentos de suicidio o suicidio están buscando un alivio. ¿Alivio a qué? A muchas veces a sentirse culpables. Amén, por una acción que han tomado bochornosa, grave. Amén, algo que involucre el honor. Amén, de él, de la familia. Amén. Y por lo tanto, ese sentimiento de culpa, como es el caso de Judas, lo lleva al suicidio. Otras personas se sienten que son una carga para los demás por una enfermedad que están atravesando o porque ya son ancianos y ese sentimiento quieren buscarle salida y creen que a través del suicidio, amén, pueden lograr su objetivo. Evitar la vergüenza, evitar el dolor, amén, o sentirse rechazado, sentimiento de pérdida, sentimiento de soledad, que quieren sacarlo de su corazón, sacarlo de su vida, amén, o sentirse víctima. Y esto, los sentimientos negativos, amén, son sentimientos que disparan, alabado al nombre, que activan ese deseo de suicidio. Y ahí tenemos nosotros que concentrarnos en esos sentimientos para nosotros, amén, sanar su corazón y lograr que esa persona ame la vida y vea la vida como la presenta el Señor. Por lo tanto, cuando hablamos del suicidio, tenemos que ver los factores de riesgo. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Principalmente antecedentes de abuso o maltrato. Las personas que sufren antecedentes de abuso o maltrato tiene un antecedente grave de riesgo. Droga y alcohol, familias que se han suicidado, lógicamente es un antecedente alto de riesgo. Autoagresión deliberada, personas jóvenes principalmente, que se provocan lesiones a sí mismas en su cuerpo, ya sea clavándose agujas, ya sea cortándose con algo cortante su cuerpo. Amén. Estas heridas que se provocan ya son factores de riesgo alto para el suicidio. Amén. Ruptura sentimental, vivir en comunidades con brote de suicidio, porque muchas veces hay sectores, hay barrios donde, según la prensa, nosotros observamos que hay un alto índice de suicidio. Por lo tanto, la juventud está más dada a seguir los ejemplos, amén, de esas comunidades y también entrar en ese índice negativo del suicidio. El acceso a armas de fuego o otros medios, amén, o la facilidad que brinde, amén, las autoridades para que las personas compren, adquieren armas de fuego, aumentan el riesgo de suicidio significativamente. El suicidio, por lo tanto, no es la maldición de los ricos como se pensaba, ni tampoco la enfermedad de los pobres. El suicidio no respeta clase socioeconómica. Frecuentemente el suicida
da indicios verbales directos e indirectos de su intención de suicidarse. El 60% de los suicidas que logran sus propósitos habían consultado a un médico un mes antes de cometer el acto suicida. Más de la mitad había comentado con alguien su deseo de matarse, y un tercio del total de las personas suicidas, amén, habían comunicado claramente una amenaza explícita de su deseo de morirse. Por lo tanto, esa comunicación, amén, o esa amenaza de suicidio nunca debe ser pasada por alto. Aunque la pueden comunicar en las redes sociales, los amigos tienen que estar alerta. La pueden comunicar en una conversación, en una nota. Tenemos que estar alerta ante personas, amén, que dan indicio de cometer suicidio. Así que la evaluación de riesgo de la persona que se va a suicidar es fundamental cuando nosotros estamos aconsejando o cuando estamos hablando con una persona que ya ha manifestado su deseo de suicidarse. Saliendo de este tema amplio, de los conceptos generales de lo que es el suicidio, amén, vamos a entrar a lo que la Biblia dice acerca del suicidio y qué dice la iglesia acerca del suicidio, que es un punto importante que nosotros tenemos que saber. La iglesia históricamente siempre ha sostenido y ha afirmado tanto la dignidad y el carácter sagrado de la vida humana, como también ha afirmado la soberanía absoluta de Dios sobre la vida y sobre la muerte. Agustín de Hipona, por ejemplo, ya en el siglo IV, amén, en su obra titulada La ciudad de Dios, él describe el suicidio como un auto-homicidio o el homicidio de uno mismo. E incluso afirma que es una violación al mandato de Dios que establece no matará. Y afirma Agustín que las personas que cometen suicidio estaban indicando una mente débil. O sea que ya Agustín de Hipona entendía que la salud mental de las personas que cometían suicidio estaban también muy comprometidas. En el año 348, el Concilio de Cartago, la iglesia condenó por primera vez la muerte voluntaria o suicidio. En el año 452, la iglesia condenó con mayor dureza el suicidio y además ordenó la confiscación de todos los bienes de las personas que cometían suicidio. En esa misma posición, amén, se expresó el Consejo de Braga, celebrado en el 566, y el Consejo de Auxerre, Francia, en el 578, que condenaron el suicidio, toda forma de suicidio, y prohibieron la celebración de estos actos de suicidio. Finalmente, en el siglo XIII se levantó la voz del insigne Tomás de Aquino, cuya teología dominó la iglesia por más de 600 años, cuyos argumentos aún se presentan en la actualidad. Y Tomás de Aquino propuso dos objeciones fundamentales a nivel teológico por la cual la persona bajo ninguna circunstancia debe cometer el acto suicida. Dijo, en primer lugar, no se puede disponer libremente de sí mismo porque no nos pertenecemos verdaderamente a nosotros mismos. Y en segundo lugar, el hombre en cuanto a criatura de Dios no es libre para decidir sobre su vida y para su muerte. Esas fueron las dos razones principales que planteó Tomás de Aquino en contra del suicidio. En consecuencia, por influencia de la iglesia y durante la Edad Media, la ley civil comenzó a prohibir determinantemente el suicidio. Amén. La ley civil siguió, por lo tanto, las normas de la iglesia que se llama el derecho canónico. Y por ende, el suicidio durante toda la Edad Media, amén, y la Edad Moderna fue absolutamente penalizado. Los cuerpos de los suicidas eran profanados,
arrastrados por las calles como un castigo póstumo. Muchas veces eran colgados en la horca y dejados al aire como una forma de castigo por haber cometido suicidio. Esto cambió en el año 1882, cuando se ordenó en Inglaterra que los suicidas podían tener entierros en los cementerios. No obstante, la situación cambió poco en los países católicos, amén, porque aún se mantuvo el derecho canónico, o sea, el derecho de la iglesia. Hoy en día surge la polémica en torno al suicidio en cualquiera de sus formas, ya sea como la eutanasia o muerte asistida, que muchos hoy en día están abogando por la eutanasia como si fuese un derecho civil que le corresponde a las personas. ¿Qué dice la Biblia sobre el suicidio? Existen en la Biblia 6 historias o registros de personas que cometieron suicidio y que nos sirven de contexto en este tema tan importante que es el suicidio. La muerte de Judas en el Nuevo Testamento, que es la única muerte por suicidio que existe en el Nuevo Testamento, la encontramos en Mateo capítulo 27, verso 3 al 5, y en el Antiguo Testamento encontramos 5 ejemplos más, amén, 5 historias más de suicidio. 2 de ellas, la muerte de Abimelech en Jueces capítulo 9 y la muerte del rey Saúl en Primera de Samuel capítulo 31. Estos primeros 3 ejemplos queremos analizarlos para que estemos claros que en ningún momento estos ejemplos se tratan de verdaderos creyentes que han intentado quitarse la vida ellos mismos. Comenzando con Abimelech en Jueces capítulo 9, versos 50 al 54, vemos que Abimelech era un déspota, un tirano, y él llegó al trono matando a sus propios hermanos de sangre para llegar a ser rey de Israel, usurpando el derecho al trono. Amén. Y gobernó también de manera despiadada y cruel. Y en un ataque a una ciudad, una mujer dejó caer una piedra que le cae en la cabeza, amén, y le hiere mortalmente. Y él, para que no se diga que fue muerto en mano de mujer, toma su espada y decide quitarse la vida a sí mismo. Y es, por lo tanto, una persona no creyente que se quita la vida a sí mismo. El rey Saúl, la segunda persona, el cual le falló a Dios 2 veces. Primero, en la campaña contra los filisteos, cuando ofrece sacrificio a Dios, que Samuel tardaba en llegar y él hizo las veces del sacerdocio, amén, profanando una función que no le correspondía, que Samuel al llegar le dijo: neciamente has obrado. Y el segundo ejemplo es en la campaña con los amalecitas, que le pregunta a Samuel: ¿has cumplido la palabra de Dios con respecto al anatema? Sí, lo he cumplido. Y esos balidos que estoy escuchando, esas ovejas que estoy escuchando, porque perdonó la vida de lo más valioso de las ovejas, de lo que tenían valor, y del rey amalecita, en contra del mandamiento del Señor, que el propio Samuel le dice: Dios ama, más vale la obediencia que la muchedumbre de sacrificio. Ante esta circunstancia, por su arrogancia, por su debilidad de carácter, por su estado pecaminoso una y otra vez, Samuel se apartó de Saúl. Y cuando se apartaba de Saúl, tomó el manto de Samuel, amén, y rasgó su manto. Y Samuel se vuelve atrás y le dice: así mismo dice Jehová, así rasgaré tu reino y elegiré otra persona en tu lugar que sea mejor que tú. Y Samuel se apartó definitivamente de Saúl y jamás volvió a ver su rostro, como dice la palabra del Señor. Pero también dice la Biblia que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, amén, y un espíritu malo venía a él para atormentarle. Mató a un pueblo de sacerdotes, amén, profanando lo que es sagrado y matando a gente santa de Dios.
Y cuando estaba en la última campaña contra los filisteos, quería saber si iba a Dios a acompañarle en esa batalla. Consultó a Dios y no tuvo respuesta de parte de Dios. Y como el cielo se le cerró, entonces fue y tocó las puertas del infierno y fue a la casa de una mujer adivina en Endor, a una pitonisa, para consultar a los muertos, sellando de esta forma su triste destino. Amén, que fue la muerte en la batalla con los filisteos. Herido, amén, por una de las flechas, él viéndose herido y no queriendo caer en manos de los filisteos, él mismo se lanzó sobre su espada. Alabado el nombre del Señor. Y otra de las muertes que figura es el escudero del rey Saúl, que viendo cuando Saúl cayó muerto, él también hace lo mismo y se lanza sobre su espada y se autoinfringe la muerte él mismo. Samuel, por lo tanto, no era un verdadero creyente. Amén. Y por lo tanto no se trata de un suicidio de un creyente genuino de la palabra del Señor. Judas Iscariote tampoco era un verdadero creyente, aunque andaba con Jesús, estaba con los discípulos, fue contado con el grupo de los 12, mas sin embargo su corazón se llenó ¿de qué? Se llenó, amén, de amor al dinero. Se llenó, amén, de incredulidad. No creía que Jesús fuese el Mesías que iba a liberar al pueblo de Israel. Y en su incredulidad y en su codicia entregó al maestro por 30 piezas de plata. Alabado el nombre del Señor. Y en lugar de arrepentirse, en lugar de confesar su culpa, cobardemente decide quitarse la vida por su acto de traición. Así, por lo tanto, otro ejemplo que está en la Biblia es Ahitofer en 2 Samuel 17:23, que se ahorcó igual que Judas. Otro ejemplo en la vida es Zimri, un tirano, déspota, un homicida, amén, que traicionó al rey David, y ante el descubrimiento de su traición, amén, y para que no ser sorprendido o apresado, también decide quitarse la vida y poner fin a su vida por el acto de traición que había cometido contra David. Por lo tanto, estos 6 únicos ejemplos que se encuentran en la Sagrada Escritura de personas que se quitaron la vida, ninguno de ellos representa a un verdadero creyente. Alabado el nombre del Señor. Ahora, ¿cuál es la posición que presenta la Biblia acerca del suicidio? ¿Cuál es la enseñanza, el consejo que la Biblia nos da a nosotros acerca del suicidio? En primer lugar, el primer principio es el carácter sagrado de la vida humana. El hombre es un ser único, un ser especial creado por Dios a imagen y semejanza de Dios. Tu vida tiene gran valor delante de Dios. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Entregó su sangre por ti para que tú seas perdonado, para perdonar todos tus pecados. Llevó en la cruz todo nuestro dolor, nuestro quebranto, nuestra culpa, porque la vida humana es de gran valor. Recuerden que Cristo en sus discursos siempre presentó la gran estima delante de Dios de la vida humana. No quiero yo la muerte del impío, dijo Jehová, el Señor Dios Todopoderoso. Y aun cuando hablaba, por ejemplo, del homicidio, hablaban también de la pena de muerte y querían que Jesús condenase a esa mujer que fue sorprendida en adulterio. Jesús simplemente dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Alabado el nombre del Señor. Y así decía, amén, en su discurso del monte de los olivos: oíste que fue dicho, no matarás. Amén. Oíste que fue dicho, odia a tu enemigo. Y Cristo decía, mas yo os digo, cualquiera que se enoje injustamente contra su hermano es digno de muerte. El apóstol Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y el que destruye ese templo, Dios lo destruirá a él. Gran condena es este. ¿Por qué?
porque la vida humana es de gran valor delante de Dios y Cristo murió por nosotros por ese valor que tiene la vida humana, que es un límite que jamás debe ser cruzada. Tu vida es de gran valor. Jamás atente contra tu vida porque Dios te ha formado con un propósito. Dios te ha diseñado con un alto valor. Alabado el nombre del Señor. Tú tienes la imagen de Dios en ti misma. Alabado el nombre del Señor. Y por lo tanto, amén, tenemos que respetar el carácter sagrado de la vida humana. Segundo principio, solo Dios es soberano, tiene la soberanía absoluta sobre la vida y la muerte. Hemos leído en varias ocasiones, 1 Samuel 2:6, que dice, Jehová mata y él da la vida. Él hace descender del Seol y hace subir. Dios es el autor de la vida. La vida de todos los hombres está en las manos de Dios. Y como dijera Tomás de Aquino, el hombre en cuanto a criatura de Dios no es libre de decidir sobre la vida y sobre la muerte. Tercer principio, quitar la vida de uno mismo, quitar la vida de otra persona, interfiere con los planes de Dios. Por eso él dijo y expresó, Jehová Dios no ama la muerte del impío. Dios quiere que el impío se arrepiente y camine por el camino del bien. Hay un propósito para cada vida. No podemos quitarnos la vida. Nosotros nacimos con un propósito. Amén. Hay un propósito de Dios en nosotros desde el momento que nacemos. Alabado el nombre del Señor. Por lo tanto, no hay sentimientos de culpa, no hay sentimiento de nada que pueda decirnos que justifique la forma de nosotros poner fin a nuestra propia existencia. Satanás muchas veces pretende confundirnos para que nosotros actuemos de esa forma, amén, una forma condenatoria, como hizo el rey Saúl. Mas nosotros entendemos que hay un propósito grande y sublime de Dios para tu vida, para mi vida, y que solamente Dios tiene la autoridad suprema de cumplir ese propósito. Hebreos 9:27. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nuestra vida está diseñada por Dios. Nuestra vida desde los inicios, amén, está puesta por el Señor. Y nosotros no podemos ir en contra de los propósitos de Dios. Quien se suicida jamás tendrá oportunidad de arrepentimiento. No tendrá oportunidad para confesar su culpa. No hay forma, amén, por lo tanto, de nosotros redimirnos de pecado cuando una persona comete un suicidio. Por lo tanto, es muy peligroso. Cuarto principio, quitarse la vida de uno mismo o la propia es una violación de la ley de Dios. Por lo tanto, ambas acciones, el homicidio, el suicidio, constituye una clara violación al mandamiento que dice, al sexto mandamiento que dice, no matarás. Éxodo 23:13, no matarás. Es tu vida y la vida de otra persona tiene que ser respetada y por lo tanto no matarás. Y por último, queremos darle algunas recomendaciones de cómo ayudar en caso de crisis del suicidio. Y es un tema muy importante, amén, que le voy a pedir que por favor presten mucha atención, porque Dios puede usarlo a usted como instrumento para una persona que esté atravesando una crisis de suicidio, para que usted, amén, ministre la palabra del Señor o ministre orientación, ministre luz a esa persona, amén, y evitar un trágico desenlace de esa persona. Por lo tanto, cuando un pastor, un consejero cristiano, un capellán, una enfermera o enfermero, un médico cristiano, un trabajador social cristiano, se pone en contacto con una persona que presenta riesgo de suicidio, debe tomar una acción concreta de forma inmediata, pues la vida de una persona se encuentra en riesgo
y su tarea inicia en ayudar a esa persona a seguir viviendo, animarle a la vida. La tarea del consejero, por lo tanto, es persuadir a la persona que diga sí de nuevo a la vida, ayudándole a superar la situación de crisis que está atravesando, enfocándose en pensamientos positivos. Amén. Y en sus actitudes, decirle, indicarle lo que pueden hacer. Amén. Nunca le diga lo que no puede hacer o lo que no debe hacer. No recrimine, no juzgue, no acuse. Amén. O no condene de forma alguna a la persona que acude a usted. Amén. O que usted, amén, está tratando y que tiene claros indicios, amén, de que puede cometer un acto suicida. No debemos condenar. A continuación vamos a presentar los pasos sugeridos por Norman Wright, autor de Cómo aconsejar en situaciones de crisis. Amén. Para nosotros atender, para capacitarnos a través de este estudio, cual si tal vez Dios está hablando con usted porque tal vez se va a presentar una situación como esta y por lo tanto tenemos que tener orientación de qué podemos hacer y qué no debemos hacer en una crisis de suicidio. Cómo manejar esta crisis. Y hay 4 sencillos pasos. El primer paso, al establecer contacto con la persona suicida, debes crear un vínculo rápido y obtener la mayor información posible. Amén. ¿Cuál es la primera acción? Crear un vínculo de confianza, un vínculo rápido con esa persona que usted está tratando y obtener la mayor información posible. Esto en término normal es un proceso que puede tomar varios meses o tal vez varias semanas, usted hablando con las personas para crear confianza o establecer un vínculo de confianza. Pero en el caso de una persona, amén, con tendencia suicida, usted debe crear ese vínculo sumamente rápido, el vínculo de confianza, para que la persona pueda expresarse libremente a usted sobre lo que está sintiendo y las intenciones que tiene de suicidarse. Amén. Y que pueda escucharlo en ese vínculo de confianza. Después que establecemos ese vínculo de confianza, tenemos que lograr captar la mayor información posible que sea pertinente, porque tan pronto tomamos la llamada o estamos conversando con esa persona, tenemos que enfocar nuestra mente a tomar acciones, amén, para poder detener el plan suicida. A medida que habla, identifica, te da tu nombre, amén, para que tome confianza. Trata de conseguir el nombre de la persona, su número telefónico, su dirección es importante, amén. Así también el nombre de una persona que esté cerca de ellos, de un pariente cercano, de un vecino, de un consejero o tal vez de su médico, si está siendo tratado, amén. Y si se niega a dar su nombre, usted simplemente continúa la conversación y vuelve a intentarlo en otro momento hasta que consiga esa información necesaria y vital para usted frustrar esos planes suicidas. Puede hacer un three-way, amén, con otra persona para también comunicarle a esas personas que están cerca de él, que se aproximen a esa persona y evitar que consuma, que realice el acto de suicidio. Debe tratar, por lo tanto, lo más posible de conseguir los teléfonos de los parientes, de los vecinos, del médico, etcétera, para nosotros tener la opción de comunicarnos con esas personas. Ese es el primer paso, sencillo. Amén. Crear el vínculo de confianza, amén, y obtener rápidamente la mayor información posible. El segundo paso, identificar cuáles son las problemáticas o las causas que lo están llevando a esa situación. Escucha la conversación de la persona,
amén, haciendo la menor interrupción posible. Y debes interpretar rápidamente la información que te está brindando. Y debes enfocarte primero en tres cosas. ¿Qué lo llevó a esa crisis con la cual está atravesando? Identifica la causa. Tal vez está ebrio, tal vez está bajo consumo de alguna droga amén. O tal vez, amén, se ha muerto una persona querida, sufrió una pérdida. Tal vez ya desempleo, tal vez una ruptura, amén, romántica. Identifica la causa inmediato. Segundo, ¿qué le está molestando en ese momento? Ya sea angustia, vergüenza, huida, temor, soledad, aislamiento. Tienes que clarificar cuál es el problema, despejar cuál es el problema. Amén, amén. Y tercero, tienes que ver cómo ha intentado esa persona solucionar la situación. Analiza sus acciones, sus planes de suicidio. Amén. ¿Qué ha hecho al respecto? Si hay un plan concreto para suicidio, y esa es la problemática que usted va a analizar en ese momento. ¿Qué no debo decir? No diga, las cosas no son tan malas como parece. Eso es un cliché. Y expresarlo en forma de cliché no ayuda absolutamente en nada. No debes pensar de esa forma. O sea que recuérdate, no debes reprimir, no debes condenar a la persona, no debes juzgar a la persona. Amén, porque si le estás juzgando, está enfocándote en algo negativo. Tienes que hacerle amar la vida. Es una persona que tal vez tiene poco autoestima y por lo tanto tiene que hacerle ver que su vida es importante, que usted la aprecia, amén, que es importante para Dios, que tiene muchas personas que le aman y que van a sufrir bastante si él comete esa acción, porque es alguien que se estima profundamente, que su vida vale mucho. Amén. Recuerde, no recrimine, no censure, no juzgue. No se burle, alabado el nombre del Señor, y no juzgue de forma superficial la amenaza de esa persona. Céntrate en lo que está diciendo, ayúdale a clarificar su sentimiento. Amén. Dile pregúntale cuáles son sus sentimientos o sugiere el sentimiento. ¿Acaso te sientes deprimida? ¿Te sientes tal vez de soledad, que te han rechazado? Amén. Comienza a ayudarle a clarificar su sentimiento. Amén. Darle una perspectiva correcta a los sentimientos de la persona y que él puede también controlar su sentimiento. Si una persona llama y parece estar deprimida o abatida, dígale, pareces que estás deprimido desde hace algún tiempo. ¿Qué tan deprimido te encuentras en estas últimas semanas? No fue la última semana, sino es esa hora. Entonces ya sabe que la depresión es pasajera. Amén. ¿Cuánto tiempo has sentido deprimido? ¿Has pensado alguna vez en quitarte la vida, en que la vida no vale nada? Amén. Son informaciones claras que usted lógicamente está obteniendo de la persona. Cuando una persona tiene dificultad para hablar del suicidio, muestre que usted no tiene problema para hablar abiertamente del tema, para que persona pueda desahogarse y tomar confianza en conversar con usted. Si es un joven que está llamando o que está usted conversando con ese joven, hable acerca de la muerte, porque la mayoría de los jóvenes nunca han visto una persona morir, idealizan la muerte de forma romántica y hay que llevarle a la realidad que la muerte es fea, la muerte es un acto final, amén, es un acto trágico, horrendo, y que lamentablemente es como acto final no resuelve absolutamente nada. Y ese es lo segundo. Número 1, amén, establezca un vínculo rápido y obtenga la mayor información posible. Número 2, identifique la problemática por la cual está atravesando la persona. Identifique también, aparte de la problemática, si existe un plan suicida ya elaborado. Número 3, evalúe el potencial suicida, es decir, los factores de riesgo que tiene la persona. Por lo tanto, si está conversando con un joven de 15 a 24 años de edad, el riesgo es sumamente alto.
porque representa la tercera causa de muerte en ese renglón de por edades. Si está hablando con un hombre, el riesgo también es alto, porque los hombres en una proporción de 5-1 terminan suicidándose más que las mujeres. Si está hablando con una persona de 50 años o más de edad, de la tercera edad, el riesgo también es alto. Si está hablando con una persona con un historial clínico de salud mental, el riesgo es elevado. Si está hablando con una persona que está bajo los efectos de alcohol o droga, el riesgo es alto, de un 20 a 25% de las veces. Por lo tanto, tienes que evaluar el potencial de riesgo de la persona que tú estás tratando, que estás aconsejando, para saber, amén, cuál es su potencial suicida. También, como le dijimos anteriormente, analice, indague los detalles del plan. ¿Cómo piensas quitarte la vida? Porque tiene un plan, para saber si tiene un plan definido, si hay un plan concreto. ¿Hasta qué punto tiene acceso a ese método? Si tiene en sus manos un arma de fuego, un frasco de pastilla, de droga, etcétera, entonces hay un gran riesgo de que esa persona, amén, cometa la amenaza que está realizando. ¿Hasta qué punto concreto, amén, específico, es concreto ese plan suicida? Y por lo tanto, analice la tensión de estrés, los niveles de estrés. Si ha sufrido la muerte de un ser querido, si ha tenido una pérdida de trabajo, si ha sufrido la pérdida, una ruptura amorosa, son los niveles de estrés. Evalúe también los síntomas. Si la persona es alcohólica, está bajo droga, es psicopático, está agitado, amén, tiene delirios, habla con delirios, entonces claro que tiene trastornos mentales o está bajo el efecto de algo que altera su salud mental en ese momento. Analice su estilo de vida. Amén. Si tiene un estilo de vida inestable, el riesgo es alto. Su vida social, analícela. Si es una persona aislada, el riesgo es alto. Si está tomando algún medicamento, también el riesgo es alto. Si sufre alguna enfermedad, el riesgo es alto. Y eso solamente es la forma rápida de uno analizar el nivel de riesgo de la persona suicida, que ese es el paso número 3. Y el paso número 4, que siempre debe estar en nuestra mente, es el plan para ayudar a la persona a no quitarse la vida, que siga viviendo. Es necesario descubrir qué parte del plan suicida ha sido puesto en marcha hasta ese momento y detenerlo de forma inmediata. Si ha, por ejemplo, abierto la llave del gas, uno debe hacerlo que cierre la llave del gas. No crea en promesa que lo hará tan pronto cuelgue la llamada, tan pronto termine de hablar con usted, tan pronto usted se marche. No crea en esas palabras. Si tiene una pistola cargada en la mano, tiene que hacer que quite el cargador, que quite las balas y las ponga en un lugar seguro. Esa es la promesa que él tiene que hacer. Si tiene pastilla o algo que va a tomar, tiene que hacerlo, que tire esas pastillas por el retrete. No acepte promesa futura. Tiene que hacerlo ahí, en ese momento que está hablando con usted. Amén. Para quitar los medios que esa persona tenga para quitarse la vida. Amén. Por sí mismo. Eso es lo que tenemos que hacer. Cualquier plan que tenga debe hacer que lo cancele de inmediato. Luego debe conseguir que se comprometa con usted. Hágale prometer que le llamará inmediatamente cuando tenga algún tipo de dificultad, que usted está 24/7 a su disposición. Amén. Y que simplemente lo tiene que llamar y que usted lo va a atender. En todo tiempo debes motivarle, hacerle amar la vida, apreciar la vida. Recuerde que tus palabras de ánimo pueden salvar la vida de una persona. Amén. Estos son los 4 consejitos finales que tenía para ustedes acerca de cómo ayudar a una persona en la crisis del suicidio. No sé cuántos recuerdan esos 4 consejos. Primer consejo, primer paso, ¿cuál es? Amén. Hacer contacto. Al hacer contacto, tiene que crear un vínculo de confianza
y obtener la mayor información posible, nombre, dirección, teléfono de él, de una persona cerca, de un pariente, de su médico. Alabado el nombre del Señor, porque su plan es detener que esa persona se quite la vida. Segundo, identificar cuál es el problema. Amén. Y identificando el problema, también tenemos que identificar hasta dónde ha puesto en marcha su plan de quitarse la vida. Tercero, ¿qué es lo tercero que tenemos que hacer? Según hemos visto, alabado el nombre del Señor, ver, evaluar, amén, evaluar el potencial suicida que tiene esa persona. Si es joven, de 15 a 24 años de edad, por ejemplo, el potencial suicida es alto. Los niveles de estrés, los niveles de pérdida, el potencial suicida es alto. Y número 4, formular rápidamente y ejecutar rápidamente un plan de auxilio, un plan de acción para detener a que esa persona se quite la vida. Ahora, ¿cuáles los elementos cruciales de usted? ¿Cómo usted debe proyectarse ante esa persona? Primero, proyéctese con autoridad. El consejero siempre debe presentarse como una figura de autoridad. Amén, que está a cargo de la situación, que sabe lo que está hablando. Amén, que sus palabras son ciertas, no con duda. Y por lo tanto, tenga mucho cuidado, alabado el nombre del Señor. Por ejemplo, demostrar ansiedad cuando la persona llama, o demostrar sorpresa, o escandalizarse con la llamada, o escandalizarse con el tema, quedarse inmóvil, pararse. Amén. Esas son gestos, lógicamente, que le quitan autoridad. No hagas eso. Muestra siempre autoridad. Segundo, practicar la escucha activa. Debes permitir que la persona que está hablando contigo se exprese libremente, interrumpiendo lo menos posible. Pero no puedes quedarte pasivo, inmóvil, como si tú no estás ahí, como si tú estuvieras ausente. De demostrar, por lo tanto, interés genuino en la persona, que es el tercer punto. Debe que sentirse apoyado, debe sentirse estimado por la persona que le está ayudando, que tiene un interés genuino en resolver su problemática. Por lo tanto, cuando usted se proyecta ante una persona en una situación de crisis, muestra autoridad. Practique la escucha activa, no permanezca pasivo. Y tercero, muestre interés genuino por la persona, que no vea como un cliché, sino que lo vea a usted como una persona que puede resolver su problema. ¿Cuáles son las barreras comunes? Amén. Si nosotros fallamos en reconocer los indicios del suicida, si negamos o ignoramos el significado del comportamiento suicida, amén, si nos paralizamos por temor, o si tratamos de manipular psicológicamente a la persona suicida, aplicando la psicología inversa, porque pensamos que no va a cometer el suicidio. Estos son lógicamente aspectos negativos. Ahora, concluyendo prácticamente, consideración a la actitud de la iglesia. Ya hemos visto cuáles son las causas generales del suicidio, que el 50% de las personas que cometen suicidio, amén, lamentablemente están atravesando por algún grado de trastorno de salud mental. Siempre se ha pensado que si una persona es cristiana, no va a cometer suicidio, ni tendrá jamás pensamiento suicida. Pero lamentablemente esto no es del todo cierto. Para ser honesto, muchos cristianos han intentado contra su vida, aún pastores han intentado contra su vida, pero hay que ver cada caso en particular. Basta con comprender que hay múltiples razones psicológicas y mentales para el suicidio de una persona, como la depresión clínica, los trastornos bipolar, la esquizofrenia, etcétera, que también, amén, pueden afectar a los creyentes. Aunque debemos admitir que una persona nacida de nuevo nunca intentará suicidarse por razón de estrés, de pérdida, de culpa, de vergüenza, pues Dios le dará la fortaleza de levantarse una y otra vez de las circunstancias adversas. Y eso llamamos nosotros resiliencia, como dice Proverbios 24:16. 7 veces caerá el justo
y se levantará. Amén. Y así también dice la Biblia en Isaías que nosotros somos como, amén, los jóvenes se fatigan y se cansan. Amén, mal que cree en Dios, amén, correrá y no se cansará. Nosotros correremos, nos cansaremos, levantaremos alas como el águila. Amén. Y vamos a renovarnos y vamos a vestir de andar también de gloria en gloria, como dice la palabra del Señor. Donde otros fracasan, donde otros caen vencidos, nosotros contamos con el Señor, nos levantaremos y seguiremos siempre adelante. Y por esa razón siempre debe estar en el discurso pastoral, amén, que los creyentes tenemos la capacidad de levantarnos una y otra vez y que jamás vamos a intentar contra nuestras vidas, porque es algo grande, algo severo con consecuencias salvíficas sumamente graves. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo, y el que descuide el cuerpo, Dios lo destruirá también a él, según dice el apóstol Pablo. Y por lo tanto, mucho cuidado en pensar o pasar por tu mente alguna vez una acción suicida. Es claro que la conducta suicida es antibíblica y que ningún verdadero creyente deberá jamás intentar contra su propia vida, basándonos en los principios que expuso el propio Tomás de Aquino. Primero, no puedes disponer libremente de sí mismo porque no nos pertenecemos a nosotros mismos verdaderamente. Segundo, el hombre, en cuanto es criatura de Dios, no es libre de decidir sobre la vida y su muerte. Los pastores y líderes en nuestra tarea de consejeros espirituales, amén, debemos que estamos parados en la primera línea para detectar y brindar ayuda a las personas que sufren depresión, que atraviesan por crisis o que padecen algún grado de trastorno mental y que por lo tanto representan un alto riesgo de tendencia suicida. Y los pastores estamos parados en esa brecha y somos el primer frente ante la crisis, ante la adversidad, y tenemos que aprender a detectar los pensamientos suicidas, los planes suicidas, y nosotros poder brindar los primeros auxilios a las personas que padecen tal vez o están en una crisis suicida. Por esta razón, es claro que los programas de prevención del suicidio y de cómo tratar con personas con tendencia suicida debe ser parte del entrenamiento pastoral. Y por otro lado, debemos señalar que el papel de la iglesia en este contexto, enfocarnos en la capacitación de líderes, amén, de consejeros espirituales, alabado el nombre del Señor, para tratar con personas en la crisis del suicidio, ya que como iglesia tenemos un llamado que cumplir, que el cual es social y es espiritual, de abordar exitosamente los diferentes aspectos que entrañan la problemática del suicidio, de profundizar en el tema del suicidio y de brindar auxilio exitoso a las personas que están atravesando por algún grado de dificultad. Amén. Y que tal vez en un momento de confusión mental, en un momento de oscuridad mental, de depresión, tal vez pase por su mente, amén, quitarse su propia vida. Recuérdese que usted es un instrumento en la mano de Dios y en ese momento pida dirección del Espíritu Santo. Use la palabra del Señor y ministre, amén, con la autoridad de Dios, amén, a las personas que están atravesando por la crisis del suicidio. Espero que este estudio te haya sido de importancia, de ayuda, amén, de capacitación, y que nos capacite si tal vez en algún momento nosotros tenemos que enfrentar un caso semejante. Alabado el nombre del Señor, de personas que nos confiesen llorando o que veamos la intención de que intentan quitarse la vida. Dios nos ayude, amén, y Dios nos siga capacitando más y más para nosotros también poder ser de utilidad a todos ustedes. Bendiciones grandes en el nombre de Cristo Jesús, y permítame hacer con ustedes una última oración final.
Padre misericordioso, te damos gracias por habernos ayudado, oh Padre eterno, con estos contenidos, por haber traído un tema tan importante como el que hemos trazado en este momento. Te ruego por mis hermanos, Padre, que tú siempre nos consuela y nos da fortaleza para nosotros salir airoso ante las más difíciles circunstancias de la vida. Como tu palabra dice, ¿qué nos va a separar del amor de Cristo Jesús? Hambre, angustia, persecuciones, espada, ni lo profundo, ni lo porvenir. Ninguna cosa creada podrá separarnos del amor que está en Cristo Jesús. Y como es el lema de todo creyente, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Gracias, Señor, por esa fortaleza espiritual con que tú capacitas a cada creyente, oh Padre eterno. Mas, sin embargo, muchas veces por enfermedades, oh Padre la gloria, por enfermedad mental, por estado depresivo, crónico, agudo, oh Padre, nosotros tal vez algún creyente pudiera osar en un momento de oscuridad, en un momento, oh Padre, de tensión extrema, de estrés extremo, tal vez alguien osara contra su propia vida. Reprendemos a Satanás, reprendemos las fuerzas antagónicas del maligno y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, oh Padre la gloria, que dé fortaleza, oh Padre, y capacite a más creyentes, a más pastores, oh Padre eterno, para nosotros estar parados en la primera fila, oh Padre, defendiendo la vida de todas las personas, aconsejando conforme a tu palabra y conforme a tu palabra, llevando aliento, llevando esperanza a las personas que sufren, a las personas que no tienen ningún tipo de esperanza. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos que nos bendiga todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos, Dios le guarde y lo espero el próximo martes con un estudio similar al que hemos tenido. Y el próximo martes va a estar bien encendido porque el tema es el cannabis, o sea, la marihuana, acerca del uso de la marihuana. Bendiciones en el nombre de Cristo y los espero a todos el próximo martes. Bendiciones, amén y amén.